Muy bien, bienvenidos a otro bloque. En este caso vamos a hablar de las reformas que se le puede hacer a un equipo inverter, a una soldadora inverter, para mejorarle el rendimiento. Hay dos formas de mejorar el rendimiento de una máquina, digamos. Dos reformas que se le pueden hacer a una máquina, que se le puede hacerle, que es la forma de mejorar la disipación de calor, agregándole, que es lo que vamos a ver ahora, agregándole más disipadores a los que ya tiene, cosa que vendría a ser una disipación mecánica mejor. También en la parte de refrigeración de la máquina está la reforma o el cambio de un cooler, de un fan del que tenga, por un fan de mayor circulación de aire, digamos, de mayor potencia en circulación de aire. Esa es la segunda reforma que se le puede hacer en la parte de refrigeración de los transistores y GBT. Y otra, que se los voy a dejar también cuando hablemos de eso, le voy a dejar el link de lo que serían los reemplazos de los IGBT, es cuando nos encontramos con un IGBT, por ejemplo, el 40N60, un reemplazo que le va sería el 60N60, o sea que levantaríamos la máquina por casi el mismo costo de los transistores, levantaríamos la máquina a 60 A por transistor. En el caso de una máquina de 4 transistores como es esta máquina viene bajo el nombre Gladiator, es una plaqueta universal, digamos, que tiene, acá en la Argentina tiene varios nombres. La Gladiator es una máquina de 4 transistores, una máquina no es chiquita, no es muy potente, es una máquina que está recomendada para trabajar hasta 2,5 con rutílico, 3,5 rutílico bastante forzada, pero se pueden hacer algunas costuras cortas con 3,25, digamos, pero como hemos hablado en otros bloques, las máquinas inverter solamente se pueden trabajar con electrodo rutílico 6013 punta azul, que sería el electrodo de hierro, digamos. Un electrodo básico de acero, acero inoxidable, como ya lo hemos hablado, no está recomendado, más allá de que la máquina lo suelda. O más bien lo derrite, lo funde y se puede soldar. El tema es que, como hemos hablado, la vida útil de la máquina se viene mucho abajo por por el tipo de electrodo. Es como si fuera un cortocircuito casi, en el caso de los básicos o los inoxidables. Bueno, tengo dos opciones de disipadores. Eh, Estas reformas son un extra que se le puede ofrecer al cliente dentro de la reparación. Por ejemplo, vamos a una reparación básica. Los transistores de potencia, o sea, los IGBT. En este caso, esta máquina trabaja con el 40N60 NPFD. No estuve consiguiendo de esta característica el 60N60, si no se lo pondría. Esta falla fue sobre temperatura en los transistores, así que se cambian los 4 transistores, pero como un extra, acá están los repuestos, como un extra se le puede ofrecer al cliente por lo menos dos partes. Ofrecerle por un precio arriba de la reparación, digamos, sobre la reparación, la reforma de agregarle más aluminio, mejorar la disipación de calor, junto con el fan, y también por digamos, por el servicio, no sería tanto la mano de obra porque es exactamente lo mismo,
y por una pequeña diferencia de precio, también una segunda opción de mejora es poner un transistor más grande. Yo lo que hago es presupuestar, lo que les recomiendo que hagan es presupuestar la reparación una vez que detecten la falla y ofrecerle al cliente en primer lugar, por un costo mínimo arriba de la reparación, mejorarle, poner transistores más grandes, si se consiguen, y si los reemplazo, o sea, no se puede cambiar ningún IGBT por cualquiera, tiene que ser de la misma característica. Y si, por ejemplo, no podés hacer este servicio de reemplazar los transistores por uno de mayor potencia, de mayor amperaje, ofrecerle la mejor disipación. Se lo puede ofrecer solamente agregando aluminio o agregar más aluminio y cambiar el fan por uno más potente, porque la mayoría de estas máquinas viene con un fan que acá lo tengo, muy parecido a lo que sería un fan de refrigeración de una fuente de una PC. O sea, estamos hablando de un fan que tiene, acá si lo aprecian, tiene muy poco flujo de aire y estas máquinas dependen un 100% del fan y de la cantidad de aluminio que tengan para disipar. Acuérdense que, como lo hemos hablado, miren lo que es el fan, es un fan de PC. Si cabe, porque el fan de mayor flujo puede venir en el mismo tamaño de ancho, obviamente que el tamaño es universal, en este caso es 3 pulgadas, o sea que en la reforma los tornillos le van a venir bien en cualquier medida, pero tengan cuidado de que si compran un fan de mayor flujo no sea más ancho, porque ese fan más ancho en estas máquinas que están muy comprimidas de lugar, digamos, vamos a presentarla acá, están muy jugadas con el lugar, ven ahí, es posible que no les entre, no les cierre la máquina al final. Pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en lo que sería lo que veníamos hablando, el agregarle aluminio al disipador. Hay que tener en cuenta que para que el servicio, digamos, rinda, tiene que tener una misma cantidad de aluminio o parecida en peso, digamos. Tiene que ser siempre un disipador de calor con estas formas, digamos, con aletas. Este, por ejemplo, es un hermoso disipador de calor. Esto ya es de un desarme de otra soldadora inútil que podría entrar, a ver si me... Este es el lugar de este disipador. Este iría acá. Y tenemos que estar seguros de que en el gabinete este disipador entre y no toque los disipadores. No tienen que tocar la carcasa porque hay corriente de los IGBT en el aluminio. Un disipador comercial muy fácil de conseguir, acá ya lo tengo modificado, es el disipador de audio, clásico disipador de audio, aquel que ya tiene experiencia en electrónica lo conocerá. En este caso es un disipador diseñado para los transistores encapsulados metálicos. Acá se ve que yo lo tenía en un equipo ya reciclado. Este es un disipador reciclado, quería mostrar en esta clase, en este módulo, digamos. Voy a aprovechar los agujeros para fijarlo. Entonces, en este caso me coincide bastante bien. Este es el disipador, es más ancho porque está más lejos, tiene más aluminio, es más ancho porque está más lejos del fan, o sea que le llega menos aire, por eso el primero es más chico. Entonces, esto sería así y así, ¿no? En este caso habría que mover
el conector este para que ahí no lo van a ver, este conector se le hace una rosca un poquito más abajo y se lo cambia para que este llegue bien. A ver si ahí lo muestro, para que llegue bien ahí, porque está el cable que va al, digamos, el conector que va al primario del chopper, digamos. Así que ahora les voy a mostrar cómo quedaría. Yo ya lo corté con dos medidas distintas para que sean parecido al primero al segundo. No importa si tienen la misma medida, o lo que sí, no se tienen que tocar entre sí, porque estamos hablando de que estos dos transistores manejan medio ciclo de la onda y estos dos transistores el otro medio ciclo, así que como estos disipadores los transistores están al contacto con el aluminio, los disipadores no pueden tocarse entre sí porque si no haría un corto. Esta es una muy buena opción de reforma digamos, reforma y mejora de un funcionamiento de una soldadora de este tipo, que es muy básica, con muy poco aluminio, es económica. Por eso esta característica. Hay soldadoras de 250, grandes, de otras marcas, de marcas líderes, que tienen un bloque de aluminio de disipación mucho más grande. Pero en el mercado nos vamos a encontrar, tanto como jovista o herrero que no sea industrial, sino un herrero de oficio, nos vamos a encontrar con este tipo de máquinas la mayoría de las veces, por dos opciones: porque son económicas, porque todo el mundo las compra, y porque son las que más rápido se rompen, digamos. Más que nada en la parte de temperatura, por la falta de aluminio. Eso es principal. La falta de aluminio es un tema donde un usuario, que ya lo hemos hablado en los otros bloques, trabaja, la apaga, la prende, trabaja y la apaga y la prende, que no leyó las recomendaciones de que la máquina siempre tiene que estar prendida para que el fan refrigere los transistores. Al hacer ese mal uso, ya la máquina no va a aguantar. Si tuviera más aluminio, ese mal uso se podría compensar porque la máquina ya está preparada, ya con mejor cantidad de disipación. Ahora voy a mostrar cómo iría esto. Esto es ionizado, así que yo lo que hago es pasarlo por el cepillo de acero, dejar aluminio con aluminio, porque para mayor contacto vamos a ponerle grasa siliconada al contacto de aluminio con aluminio, para que sea, casi quedaría con la grasa siliconada, es como si fuera una sola pieza en lo que sería contacto mecánico de temperatura, digamos. Si nosotros lo ponemos así nomás, los poros del aluminio no nos van a transmitir tanto la temperatura como con la grasa siliconada, que es la misma función que hace la grasa siliconada con los transistores, ¿no? Así que ahora les muestro cómo sería el proceso de montado y cómo quedaría en la placa.